Hola a todos. Debido a la gran cantidad de solicitudes, vamos a retomar el tema con Proxmox, pero esta vez nos vamos a centrar en la parte de red. Hay un apartado que nunca hemos tocado dentro de los videos que hemos hecho y es cómo se manejan las VLAN y cómo se manejan las redes en un entorno de Proxmox. Para el video de hoy vamos a trabajar en eso. Vamos a ver cómo se llaman las redes, cómo se crean y cómo se le asigna una VLAN a cada una de las máquinas virtuales. Espero este video sea útil, resuelva las dudas y ya saben, bienvenidos al canal, suscríbanse, cuanto más comentarios y más inquietudes me hagan, muchísimo mejor, vamos a poder tener un contenido más amplio y bueno, acompáñenme hasta el final. Bueno, listo, iniciemos. Para el laboratorio de hoy vamos a trabajar sobre un servidor real, sobre un servidor físico, en el cual tenemos varias interfaces conectadas y cada interfaz tiene una funcionalidad diferente. Como se pueden dar cuenta, pues bueno, acá ya tenemos un ambiente en Proxmox 8.2.2, última versión disponible. Ya tenemos algunas máquinas virtuales creadas y tenemos un ambiente que de cierta forma ya es productivo. Pues vamos a entender primero qué tipos de redes o qué tipos de elementos de red puede manejar Proxmox. En primera instancia, para irnos a la parte de configuración de red, nos tenemos que ir hacia el nodo. En este caso, aquí tenemos el nodo 001 y luego vamos a ir a la sección que se llama Network, acá en la parte central donde dice System Network. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que ya nuestro sistema reconoció las interfaces de red y les dio un nombre. Estos nombres son asignados automáticamente en el momento de la instalación. Importante que tengan en cuenta que si ustedes le dan doble clic, el nombre no se va a poder editar. Ustedes le van a poder poner un comentario, pero estos nombres son los nombres que les da el sistema operativo. Entonces, es súper importante eso. O sea, si ustedes quieren tener una referencia específica de cómo debe quedar o de qué es cada red, no le pueden cambiar el nombre a las tarjetas físicas, pero sí a los elementos que uno puede crear de forma manual. Entonces, este servidor en especial tiene 4 interfaces físicas de red, que son las ENO1, NP0 a la 4. 1, 2, 3, 4. Aquí las vemos. A continuación vamos a encontrar varios elementos nuevos. Entonces los vamos a explicar uno a uno. En primera instancia le voy a dar crear para que podamos entender y ver dónde se crean. Entonces el primer elemento que vamos a encontrar es el que se llama Linux Bridge. Linux Bridge no es más que una interfaz de red que comparte o que hace puente entre las máquinas virtuales y el ambiente físico. En este caso, nosotros en esta plataforma ya tenemos 2 bridge. Si se dan cuenta, se llaman BMBR 0, BMBR 1. Estos nombres los da automáticamente la plataforma, pero para que entendamos el nombre, el BM significa máquina virtual y el BR bridge. Es una referencia importante para poder entender el elemento. Igual siempre nos va a mostrar en la segunda columna el tipo de elemento de red que es. A continuación, vamos a ver el siguiente, que es el Linux Bond. Esto ya lo vimos en un video anterior, en los primeros videos, y el Bond es simplemente una agrupación de tarjetas que nos permite tener redundancia y alta disponibilidad a nivel de red. Estos elementos de Bond pueden tener como mínimo una tarjeta de red y como máximo las que queramos ponerle. En este caso no tenemos redundancia de red en este equipo, es un ambiente para desarrollo, entonces los administradores definieron que no necesitaban poner o incluir alguna redundancia a nivel de red. El tercer elemento que vamos a encontrar son las VLAN, Linux VLAN. Estos son los elementos en los que nos vamos a centrar en el video de hoy. Los 3 elementos finales, que se llaman OBS Bridge, OBS Bond y OBS Import, son tarjetas específicas para manejar compatibilidad con OBIRT y pues como en este caso no vamos a tener compatibilidad, estos elementos no los vamos a ver en este video.
solamente los tres. Bueno, ahora sí vamos a ver el detalle. Entonces, las dos tarjetas que tenemos conectadas en nuestra plataforma y que tienen configuración de red son la 0 y la 3. La 0 es esta. En este caso, si se dan cuenta, no tenemos direccionamiento IP en la tarjeta como tal. ¿Por qué? Porque lo estamos asignando a través del bridge. Entonces vamos a irnos directamente al bridge relacionado con cada una de las tarjetas. En este caso, el bridge principal, que es el BMBR0, está relacionado con la tarjeta 3, esta que vemos acá. Al abrirlo, vamos a encontrar que este puerto en especial tiene una dirección IP que es del segmento 192.168.201 con máscara de 24 bits. Aquí tenemos toda la configuración de red completica y si se dan cuenta en la parte derecha encontramos las dos casillas seleccionadas. Pues la primera, súper importante tenerla seleccionada, el auto start. Esto nos garantiza que cuando el servidor se reinicia, la tarjeta o las tarjetas que están relacionadas a este bridge van a arrancar automáticamente. Importante tengan en cuenta que al igual que en los bond, como lo vimos en videos pasados, acá si ponemos espacio podemos agregar otra tarjeta u otras tarjetas. Simplemente el nombre de la tarjeta lo ponemos con espacio. Y el segundo elemento importante a tener en cuenta es la opción de VLAN Aware. Este VLAN Aware básicamente lo que le está indicando a este bridge o a este grupo de tarjetas es que es un puerto en el cual va a poder manejar VLANs, va a poder entender el protocolo de las VLANs para poder entregarlo hacia las máquinas virtuales. En este caso, lo seleccionamos y a través de él vamos a poder tener VLAN. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que si el tipo de VLAN o el puerto en el que está conectado es un puerto en el que solo tiene una VLAN y la VLAN es la que está de forma predeterminada, no va a haber nada diferente a esa red, pero si es un puerto troncal en el cual están pasando varias VLAN, él va a poder comunicarse con las VLAN. Si no seleccionamos una VLAN en especial, él se va a ir por la que el administrador de red haya indicado que es la VLAN principal en ese puerto. Si vamos a Advanced, acá simplemente vamos a ver que solo está la opción de LMTU. En este caso lo vamos a dejar tal cual. Vamos a ver el siguiente bridge, que es el bridge 1 relacionado con la tarjeta 0. En este, si dan cuenta, no tenemos un direccionamiento de IP. Como les dije hace un momento, estos puertos no necesitan direccionamiento de red. Puede uno incluir un direccionamiento de red si se necesita por alguna razón. Por ejemplo, si necesitamos que cada bridge responda a la red y pueda ser administrable a través de la red. Si no lo necesitamos, pues simplemente omitimos la parte de red y va a funcionar perfectamente. Entonces, igual, está la opción de Auto Start y está también la opción de VLAN Aware. Acá, vamos a darle OK. Perdón, no le podemos dar OK porque hicimos cambios. Acá solo se nos activa la opción de OK si tenemos cambios. El último puerto que vamos a encontrar acá, que ya está creado, es el que se llama BMBR1200. Pues voy a crear uno y les voy a explicar por qué ese nombre. Pues básicamente es un Linux VLAN y acá lo mismo que en los anteriores. Entonces nos va a preguntar cuál va a ser el bridge o cuál va a ser el nombre dentro de nuestra red. Entonces, en este caso le voy a decir que va a ser BMBR1, que es nuestro puerto que está entendiendo las VLAN o que se está comunicando con las VLAN, y voy a utilizar la convención o el formato que se utiliza de forma recomendada en Linux, que es poner el bridge, punto, la VLAN. En este caso voy a poner punto y la VLAN va a ser la 200. Si se dan cuenta, las casillas del lado derecho se deshabilitaron y automáticamente nos marcó
dos casillas. Una que es el VLAN Route Device, que va a ser obviamente el bridge, y el VLAN Tag, el 200. Si le quitamos el punto, vuelven y se nos activan, y acá básicamente lo que tendríamos que hacer es ponerlo a mano. Yo prefiero utilizar la convención en Linux, es mucho más sencilla, más entendible para un administrador de red que está familiarizado con Linux. Y acá, ¿qué más tendríamos que ponerle? Pues un comentario. Generalmente yo también le escribo acá VLAN 200 para que también a simple vista la persona pueda con la descripción determinar cuál es la VLAN que se está trabajando. Y le doy crear. Bueno, acá esta VLAN ya está creada, por eso ya me sale que ya está utilizada. Efectivamente, si la vemos acá, ya está creada. Vamos a crear la VLAN 201, que esa sí no está. VLAN 201. Acá también en el comentario tenemos que hacerlo y le damos clic en crear. Acá ya no lo creó. Si se dan cuenta, ya tenemos aquí la VLAN. En Active nos está diciendo que no porque no hemos aplicado los cambios, y en VLAN nos está diciendo que no porque este puerto no es sensible a VLAN, no va a haber sino la VLAN 1 o la VLAN 201 o la VLAN específica que le estamos dando. Entonces esa opción no está disponible para ese puerto. Aquí ya, para garantizar que el puerto queda salvado y configurado, le damos aplicar configuración. Él hace el cambio de la configuración rápidamente y listo. Entonces ahora vamos a trabajar con las máquinas virtuales para mostrarles cómo funciona esto. Bueno, ya nuestras VLAN quedaron creadas. Vamos a verificar acá en el nodo. Efectivamente están la VLAN 200 y la VLAN 201. Si vemos acá en la descripción, siempre nos lo pone acá al final. Espérense, reduzco estas columnas un poco. No me deja. Bueno, discúlpeme, pero no me está dejando. Ah, bueno, esta sí me la dejó. Igual, no tengo cómo mostrar la columna, pero acá está la descripción. Cuando tenemos una pantalla más grande, pues obviamente no la muestra. Entonces, la primera opción para poder asignar una VLAN a una máquina es en el momento de la creación de la máquina virtual. Entonces, vamos a instalar una máquina virtual y les voy a mostrar cómo es el proceso de creación. ¿A cuál VLAN las vamos a asignar? Las vamos a asignar a la VLAN 200, que es una VLAN que es la VLAN que maneja los ambientes de máquinas virtuales productivas. La VLAN 201 es solamente para la parte de administración de los equipos de red. Entonces, simplemente, como ya saben, nos vamos a la parte superior derecha, crear máquina virtual. Acá ya nos sale el asistente, le vamos a dar pues acá nos dicen qué nodo, el ID de la máquina, el nombre de la máquina. En este caso le voy a decir que va a ser la TMP de temporal, SRB de servidor 002, ya tenemos la 001 creada. Si la ven acá es la 105. No tenemos resource pool, le voy a dar siguiente. En este caso voy a seleccionar la máquina que va a ser un Ubuntu server. La parte de Linux está perfecta, la parte del sistema operativo está perfecta. Le damos clic en siguiente. Este es a nivel de sistema cómo va a quedar creado. Lo dejamos de forma predeterminada, no es necesario cambiarle ningún elemento. Siguiente, acá estamos a nivel de disco, igual. Como es una máquina de pruebas, la voy a dejar tal cual. Siguiente, a nivel de procesamiento le voy a decir que va a tener 4 cores. Es lo único que le voy a cambiar. Siguiente, cantidad de memoria, le voy a poner, para que sea más rápida la instalación, 8 GB de RAM. Siguiente, y aquí ya estamos en la parte de red, en el apartado de red. Entonces, lo primero y más importante que debemos seleccionar es el bridge adecuado en el cual se están recibiendo las VLAN. En este caso, no es el bridge 0 es el que se está utilizando para la parte de administración y gestión, es el bridge 1. Listo. Y aquí vamos a tipear, vamos a digitar el ID de la VLAN. En este caso va a ser la VLAN 200. Ya con este par de parámetros garantizamos que nuestra máquina va a tener red. Le damos clic en siguiente. Acá nos saca un resumen
de cómo está la máquina, de cómo va a quedar la máquina creada. Si nos damos cuenta acá en el ítem de red, en el net 0, nos dice que la tarjeta es un bridge, un virtuo que está conectado al bridge 1, el tag que está utilizando, que es el ID de la VLAN, es el 200 y que tiene ese puerto el firewall activo. Entonces lo vamos a dejar tal cual, le damos clic en Finish, esperamos a que la máquina quede creada y una gran ventaja en Linux, en Ubuntu, es que él tiene que conectarse a Internet para actualizar algunos elementos en el momento de la instalación y ahí vamos a poder ver si efectivamente está bien configurada la red. Acá simplemente le voy a decir iniciar y me conecto a la consola. Perfecto, aquí ya nos está iniciando, le decimos que arranque. Este proceso siempre se demora un poquitico. Ahí ya está arrancando adecuadamente. Listo. Acá seleccionamos el idioma. En este caso siempre utilizo el inglés. A mí la parte de Linux, cuando es otro idioma, me enredo con los comandos. A veces cambian y me pierdo. Entonces prefiero manejarlo siempre en inglés. Acá simplemente tengo que bajar y darle actualizar. Con esto vamos a garantizar que, mire, aquí ya se conectó a Internet, allá está descargando elementos de Internet y eso ya nos garantiza que la red está completamente configurada. Listo. Vamos a dejar por ahora el teclado así. Y acá es otra opción importante. Le voy a decir que busque driver de terceras partes en Internet. Esto nos garantiza que efectivamente se está conectando a la red. Acá la red ya me está detectando un servidor de HCP. Vamos a dejarlo ahí, que siga. No tenemos proxy. Y aquí ya comienza a hacer una descarga de las diferentes actualizaciones de los repositorios de actualizaciones. Entonces, como se pueden dar cuenta, la red está funcionando adecuadamente. Voy a acabar de instalar la máquina para continuar con las pruebas y mostrarles cómo funcionaría la asignación de una VLAN cuando la máquina ya está lista. Entonces, esperemos que acabe y continuamos en un momento. Bueno, ya nuestra máquina está totalmente instalada y ya podemos comenzar a hacer pruebas. Bueno, algo que nunca les había mostrado, pero pues algo que sucede normalmente con las consolas de Proxmox es que uno las acomoda, de pronto las baja porque necesita ver la ventana posterior y ellas automáticamente vuelven y se ajustan en la pantalla. Esto es configurable. La verdad es un poco molesto si uno no sabe cómo hacerlo. Simplemente nos vamos acá al menú, al piñoncito y quitamos esta opción que se llama Auto Size Window. Al desactivar esa opción ya podemos desplazar la ventana a la zona donde queramos y no se va a volver a poner centrada en la pantalla. Entonces, les dejo ese tipcito importante para poder trabajar cómodamente cuando uno necesita mover las pantallas dentro de un espacio de trabajo. Bueno, entonces, ya nuestra máquina está totalmente instalada.
Voy a entrar con el usuario operador. Listo. Y la forma de probar que nuestra red está funcionando, pues, es hacerle ping a algún elemento. En este caso podemos primero, en primera instancia, hacerle ping al gateway. En este caso sería la 192.168.200. Perdón, 200.1. Nos está respondiendo. Entonces, ¿esto qué indica? Que la VLAN está bien configurada. Entonces, aquí estamos en nuestra máquina. Voy a tratar de ajustar las pantallas para que se pueda ver que el ping está respondiendo. Eso, y perfecto, ahí ya lo estoy, ya tenemos el ajuste que nos permite ver eso. Listo. Entonces, la VLAN está bien configurada, sabemos que es la VLAN 200, entonces, ¿dónde podemos ver esto cuando la máquina ya está creada? Esto lo vamos a ver en hardware. En hardware, si nos vamos a la parte de red, miren acá en Network Device, si ven en la última opción dice tag 200. Acá simplemente, si lo abrimos, podemos decirle que no va a tener tag. ¿Y aquí qué va a suceder? Es que se va a quedar sin red la máquina. Porque básicamente le estamos quitando el tag de la VLAN en la cual debe estar. Si se dan cuenta, simplemente nos sale el mensaje, la red no es alcanzable. Entonces, simplemente él ya no tiene cómo comunicarse con el mundo exterior. Si volvemos acá y le damos la VLAN adecuada, va a volver a responder. Es inmediato. Igual, si, veamos qué IP tiene, perdón, 192.168.211. Movámosla temporalmente a la VLAN 201. Debería tomar una IP del rango 201. Algo importante que yo ya tengo claro es que la VLAN 201 también tiene un servidor de DHCP. Si no tuviese servidor de DHCP, tendríamos que entrar a asignar una IP de forma manual. En este caso no es necesario porque ya esa red lo tiene. Y aquí, miren, tomó la 192.168.201.6. Efectivamente, él hizo el cambio de red inmediatamente. Entonces, esta es la forma de manejar las VLAN en nuestro servidor de Proxmox. Supremamente útil, muy fácil de manejar. Es de pronto un poco difícil de entender cuando no se ha hecho, más teniendo en cuenta que en Windows las interfaces son mucho más gráficas, está más orientado a que se vea mucho más bonito a nivel gráfico, pero me parece que no es complicado y que nos permite tener total versatilidad de la plataforma. Como se pudieran dar cuenta, en Proxmox la configuración de VLANs y de segmentos de red es muy sencillo. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tener claro cuáles son las VLANs que debemos configurar y ya de ahí para adelante simplemente en cada una de las interfaces de red de los equipos que necesitamos poner en una VLAN, simplemente les ponemos el tag adecuado y ya queda en la red que debe quedar. Y bueno, hasta acá llega el video de hoy. Es un tema que había sido muy consultado, que me habían mandado muchos mensajes y que tenía dentro de los pendientes para podérselos presentar. Espero les sea útil. Ya saben, todos los comentarios bienvenidos. Siempre estoy totalmente abierto a comentarios, nuevos productos que necesitan que les ayude. Estoy con todo gusto. Ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos y clic a la campanita para que les notifique de nuevo contenido. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Chao.